Chicos, ¿se escucha? Sí, profe. Gracias. Deme un minutito. Casos clínicos, así avanzamos. Dice Roque, de 70 años. Esperen que voy a ir haciendo un resumen. Antecedentes. Dice sin antecedentes patológicos. Raro igual que una persona de 70 años no tenga ningún antecedente, pero bueno. Se encuentra en el 5.º día posoperatorio de una cirugía abdominal, o sea, motivo de consulta o enfermedad actual. Está cursando el posoperatorio de una cirugía abdominal. Desde hace 48 horas. O sea, se operó hace 2 días. Durante este periodo recibió infusión parenteral, o sea, parenteral es lo que no es enteral, sino parenteral, que es endovenoso, de líquidos. La infusión que recibió es dextrosa al 5% y solución salina normal, que sería lo que nosotros vimos como solución fisiológica. En el momento de la evaluación lo observamos somnoliento. Sequedad de piel y mucosas. Signos vitales normales. La herida se encuentra en buenas condiciones de evolución. El balance, recuerdan que hablamos de balance cuando hablamos de balance hídrico, ¿sí? El balance hídrico era calcular los ingresos y los egresos del paciente, ¿sí? Ingresos nosotros tenemos en una persona que no está internada, principalmente lo que tomamos de líquido, pero en una persona que está internada tenemos que sumar lo que toma de líquido más lo que recibe parenteral, o sea, endovenoso, ¿sí? Y los egresos vamos a sumar lo que orina, la materia fecal, si es importante, es mínima la cantidad de líquido que tiene, si el paciente tiene una catarsis habitual, ahora si tiene diarrea, por ahí sí hay que contabilizarlo, ¿sí? Como dentro de los egresos. Y puede haber otros egresos, por ejemplo, que esta persona tenga una sonda nasogástrica que esté perdiendo líquido, que tenga un drenaje y esté perdiendo líquido por el drenaje, entonces eso tendríamos que sumarlo a la orina dentro de los egresos, ¿sí? Eso es balance hídrico, cuánto ingresa y cuánto egresa de líquidos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque sabemos que el balance tiene que ser siempre neutro, ¿no? Eso es lo normal. Sin embargo,
hay pacientes que pueden necesitar otra cosa como tratamiento, como por ejemplo un paciente que está edematizado, como una insuficiencia cardíaca o un síndrome ascítico edematoso, puede necesitar que le hagamos balance hídrico negativo, es decir, que le aportemos poco líquido y le agreguemos diuréticos para que orine mucho más que lo que recibe de líquido, y de esa forma, con el paso de los días, se vaya desembarazando de líquido de a poco, para que disminuyan los edemas, ¿sí? O al revés, eso se llamaría balance hídrico negativo, ¿sí? Que va perdiendo líquido. Hacemos un tratamiento de no darle casi nada de líquido, darle diuréticos para que sea más egresos que ingresos y vaya perdiendo, ¿sí? Lo contrario que yo haría es en un paciente deshidratado. Yo recibo un paciente deshidratado, entonces, ¿qué le voy a poner? Mucho aporte de líquidos que supere lo que egresa, y eso se llama balance hídrico positivo, ¿sí? Acá dice el balance, yo creo, no aclara, debería decir balance hídrico, indica una pérdida por sonda nasogástrica de 2 litros en las últimas 12 horas. O sea, tiene una sonda nasogástrica y perdió 2 litros en 12 horas. O sea que en 24 pudo haber perdido 4 litros, no lo sabemos, pero si viene los días, las horas previas venía igual, suponemos que lo que perdió es 4 litros. Con disminución del ritmo diurético, díganme ustedes cuál es el ritmo diurético normal. Chicos, ¿se escuchó la De pregunta? 50 a 100 mililitros por hora. Exactamente, muy bien. Recuerden esos parámetros normales, porque si tienen un caso clínico, ustedes van a tener que saber identificar si el ritmo diurético es normal o no. Pero en el examen, en este segundo examen, vi que algunos lo respondieron bien, otros lo respondieron mal. No me acuerdo si era el primero o el segundo examen, pero el ritmo diurético me pusieron que era de 50 a 100 mililitros día, y no es por día, porque imagínense, ustedes orinan 50 mililitros en un día, no, orinan 2 litros en un día, dividido 24 horas me da aproximadamente entre 50 a 100 mililitros por hora, ¿sí? Entonces, en eso se equivocaron un montón, así que sepan los parámetros normales. Menos de 50 mililitros hora, ¿cómo se llama? Oliguria. Muy bien, oliguria, perfecto, perfecto. Y más de 100 mililitros hora, ¿cómo se llama? Oliuria. Oliguria. Oliguria, exactamente, muy bien, muy bien. Bueno, ahora voy a anotar los datos del laboratorio. Dice, tiene una creatinina de 1,4, una urea de 70, un sodio de 140, un potasio de 2,8, un bicarbonato de 38 y un cloro de 90. Bueno, Profe, fue muy rápido. No lo puedo anotar, perdón. creatinina 1,4, Sí. urea 70, sodio Ujú. 140, potasio 2,8, bicarbonato 38 y cloro 90. Ahí va, gracias. De nada. Lo que no veo acá informado, pero igual lo podemos analizar en este caso, es el pH, ¿sí? Yo sí se los voy a dar, se los doy con los datos completos, porque quiero que lo analicen en esos términos, ¿sí? Con todos los datos completos. Sin embargo, lo podemos analizar igual. Nosotros sabemos que
estoy anotando los valores. Vamos a analizar primero el medio interno y ahora analizamos el resto de las cosas. Este paciente tiene un bicarbonato de 38 y una, a ver si decía la PCO2. No, no dice. Bueno, a ver si continúa del otro lado. No, son preguntas del otro lado. Ahí está. Bueno, no dice el pH, no dice la PCO2. Dice solo el bicarbonato. Si nosotros pensamos, el bicarbonato es de 38, ¿cómo está? Elevado. Muy bien. Entonces, fíjense acá. Acá puse la relación entre los componentes, ¿sí? Tenemos un solo dato de este laboratorio, que es este, el bicarbonato elevado. El resto de las cosas no las tenemos para nada. Tampoco las podemos intuir ni calcular con el resto de los datos del laboratorio, que son muy pocos datos de laboratorio. Entonces, digamos, para simplificar esto, con un bicarbonato elevado, ¿ustedes conocen alguna causa que esté en relación con lo que les leí de este paciente? Dijimos que tiene 2 días de operado de una cirugía abdominal. No sabemos porque no dice si ya está comiendo o no y si puede tomar líquidos o no, pero evidentemente no porque tiene una sonda nasogástrica y por la sonda nasogástrica está perdiendo 2 litros en 12 horas y tal vez en 24 horas pudo haber perdido el doble. Tiene sequedad de piel y mucosas, está somnoliento y disminuyó el ritmo diurético. ¿Le encuentran alguna relación? Alcalemia, Está deshidratado. parece. Muy bien, primero, desde el punto de vista clínico tiene signos de deshidratación, ¿no? Y con estos signos de deshidratación nosotros podemos decir que puede haber, ¿qué trastorno del medio interno? Alcalosis metabólica. Muy bien, una alcalosis metabólica, para lo cual tendría que estar el pH elevado y el bicarbonato elevado, que eso sí lo tiene, o sea que coincide con lo que le está pasando a este paciente. ¿Sí? Este dato lo tenemos, está elevado, pero este no lo tenemos, ¿sí? Suponemos que si es una alcalosis tendría que estar elevado el pH y esta podría ser la causa, ¿sí? Para que el otro componente compense, que es la CO2, debería aumentar, ¿sí? Para que aumente, el paciente tendría que tener, ¿qué? Clínicamente. ¿Qué tendría? ¿Una cifra? Claro, para que haya hipoventilación hay un dato clínico importante que acá no coincide. ¿Cuál es? Es este, la frecuencia respiratoria. Porque, ¿qué es hipoventilación? Hipoventilación es respiraciones lentas, es decir, menos de lo normal. ¿Cuánto es lo normal? De 12 a 20 respiraciones por minuto. Bueno, menos de 12 respiraciones por minuto. Y lo puedo controlar por reloj en 1 minuto y tomarle la frecuencia respiratoria. Entonces, si tiene menos de 12 respiraciones por minuto, entonces decimos que, que está bradipneico, ¿sí? O sea, una frecuencia respiratoria lenta. Y después, en general, son respiraciones superficiales, que eso es muy difícil de darse cuenta. Pero sí que en los signos vitales tenemos que encontrar este dato, ¿sí? Para que compense. Entonces, si hipoventila, va a acumular dióxido de carbono y va a producir ácido carbónico. Y ese ácido carbónico
que se acumula va a tratar de neutralizar esta alcalosis metabólica. Ahora, ¿a este paciente le pasa? O sea, ¿está hipoventilando? La verdad es que si nosotros miramos los signos vitales que dice normales, no está bien. O sea que probablemente no esté compensada, pero es todo una suposición, ¿sí? No lo sé. Pero sí tengo que saber que ese dato lo tengo que buscar, ¿sí? Por otro lado, como es un trastorno metabólico y está alterado el bicarbonato, es muy importante en este caso que calculemos, si tenemos los datos, el anion gap, ¿sí? Así que vamos a calcularlo. El anion gap, que tendría que ser 12, lo normal, es todos los positivos, o sea, el sodio, menos la suma de los que son negativos, o sea, cloro más bicarbonato. Vamos a ver cómo nos da. Acá tenemos el bicarbonato es 38. El cloro, esperen que voy a buscarlo, 90. 90 más 38 me da 128. Y el sodio tenía 140. 140 menos 28 me da 12 o 22. 12, ¿no? Fíjense, esta sería la cuenta, ¿ven? No sé si lo ven ahí abajo. ¿Lo ven? Sí. Bueno, ¿qué valores me da? Me da un anion gap que es normal. La realidad es que en las acidosis metabólica, que no es este el caso porque es una alcalosis, siempre las vamos a dividir en dos causas, ¿sí? Porque lo que sucede es que en la acidosis metabólica el bicarbonato desciende. Como desciende, aumenta el gap o aumenta el cloro. Entonces, o se llama hiperclorémica o se llama con anion gap aumentado. Nunca las dos cosas juntas, por lo menos en los casos que vamos a ver nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa en la alcalosis metabólica? En la alcalosis metabólica el bicarbonato no descendió a costa de que aumentó otro, sino que aumentó a costa de que descendió otro. En este caso, aumentó y el gap se mantiene normal y lo que bajó es el cloro, ¿sí? Hay algunas causas de que haya descendido, o sea que este es el factor que pudo compensar, el cloro es el factor que pudo compensar este aumento de bicarbonato, porque el cloro descendió, ¿sí? ¿Qué nos quiere El valor decir? normal del cloro era 100, ¿no? ¿Lo tengo bien anotado? Sí, 100. El cloro normal es alrededor de 100, sí. Y acá bajó 10, 28. Es bastante, sí. Aumentó el bicarbonato a costa de que descendió el cloro, ¿sí? En este caso, nosotros tendríamos que decir que el anion gap es normal y no hay mucho más análisis que esto, ¿sí? En cuanto al medio interno. ¿Por qué no hay más análisis? Bueno, porque no es justamente el gap para clasificar todos los trastornos, sino que el trastorno más importante de todos, o sea, está bien calcularlo en todos los trastornos, lo podemos calcular en los trastornos respiratorios y en los metabólicos, es más importante en los metabólicos justamente porque dentro del anion gap tenemos el bicarbonato y en los trastornos metabólicos el que se altera es el bicarbonato. Entonces, podemos calcularlo el anion gap en los 4 trastornos que conocemos. Sin embargo, el más importante de todo, porque nos clasifica en 2 grupos de causas, es en la acidosis metabólica. En este caso, es un dato que, digamos, es importante, si ustedes lo quieren poner en el examen, si lo saben,
porque nos puede, digamos, completar el análisis. Sin embargo, no nos clasifica las causas, porque las causas se dividen y se clasifican solamente en la acidosis metabólica, que es en el que nunca se tienen que olvidar de calcularle el anión gap, ¿sí? O sea, tenemos pocos datos, esa es la realidad. Tenemos del medio interno un solo dato, que es el bicarbonato. Está elevado, entonces probablemente, mirando con la clínica, probablemente esto sea una alcalosis metabólica. Y probablemente sea no compensada, porque si tiene signos vitales normales, entonces no está hipoventilando, ¿sí? Y le calcule el gap, punto. Hasta ahí puedo hacer. Ahora, vamos a buscar a ver si hay otros diagnósticos. Acá tengo un sodio de 140, ¿cómo está? Bien. Normal. Mal, Dentro de lo exactamente. normal. No, tengo un potasio de 2,8, ¿cómo está? Bajo. Muy bien, está bajo. Eso se llama hipopotasemia o hipocalemia, ¿sí? Es lo mismo, porque se escribe con K. El potasio se escribe con K, sí, es lo mismo. Y por otro lado, también tengo una urea de 70. ¿Cómo está la urea? Elevada. Y una creatinina de 1,4. ¿Cómo está? Normal. Normal. Exactamente, normal, normal. Entonces, de estos valores, de estos dos valores, tenemos la creatinina que está normal y la urea que está elevada. Nosotros, cuando la creatinina está elevada, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Cuando la creatinina está elevada en sangre. Muy bien, insuficiencia renal. O sea, creatinina mayor a 1,4 se llama insuficiencia renal. Y en esa situación, que aumenta la creatinina, también aumenta la urea por este motivo, ¿sí? O sea que puede aumentar la creatinina sola o puede haber aumento de la creatinina y la urea también. En general aumentan las dos, ¿sí? Y en ese caso igual se llama insuficiencia renal. O sea, la creatinina aumenta o la creatinina y la urea. Las dos igual se llama insuficiencia renal. Pero no al revés. En este caso que tenemos una creatinina normal y una urea elevada, eso en general puede ser por dos motivos. El más común es este caso, que es deshidratación. De hecho, cierra bien con el caso clínico, ¿sí? O sea que esto pareciera ser por deshidratación. Y la otra causa es hemorragia digestiva, que hace que aumente la urea solo sin la creatinina, ¿sí? No hay mucho más para analizar en este caso, es bastante cortito y sencillo. De hecho, los datos están incompletos. Si yo les pongo un caso clínico de alcalosis metabólica, se los voy a poner con todos los datos para que ustedes puedan analizar el medio interno, calcular el gap, buscar si hay otros trastornos del sodio, del potasio, principalmente del sodio, de la función renal. Y con respecto a los signos vitales, como ya les dije, les voy a dar el dato sin procesar, es decir, el número, frecuencia cardíaca tanto, frecuencia respiratoria tanto, temperatura tanto, saturación tanto, ¿sí? El ritmo diurético no se los voy a dar calculados, sino que les voy a dar un global. Por ejemplo, no sé, orinó 500 en 24 horas, ustedes tendrán que ver qué piensan de eso, ¿sí? Ahí lo que hay que hacer es dividirlo por la cantidad de horas en las cuales se midió, para saber el ritmo diurético. Bueno, no hay mucho más para analizar de este caso clínico. ¿Tienen dudas? Una cosa de las que veo que... Sí. Perdón, se me tildó. Le quería preguntar si en este caso se corrige la deshidratación y el paciente ya estaría bien o... Sí, bueno, una de las cosas, una de las preguntas, pero que es una pavada, dice, bueno, ¿cuál es la alteración del medio interno que tiene? Que ya lo analizamos.
¿Cómo se encuentra el LEC? Pregunta. ¿Cómo se encuentra el LEC, líquido extracelular, en este paciente? Igual es una pavada también. Claro, disminuido. Siempre que un paciente tenga signos de deshidratación, el LEC va a estar disminuido. Y siempre que un paciente tenga edemas, ascitis, derrame pleural, pericárdico, todo eso junto, va a estar el LEC aumentado, ¿sí? Clínicamente lo digo. Y cuando no tiene ni una cosa ni la otra, probablemente tenga un LEC normal, ¿sí? Bueno, ¿y Profe, cómo lo corregiríamos? Sí, ahí tengo una Dayana le... consulta. Sí, en ese caso tendría que poner si la célula está hipertónica o hipotónica o solamente disminuido. No, porque no, es difícil esa respuesta. Es difícil porque depende de un montón de cosas. Pero cuando nosotros hablamos del LEC, hablamos del extracelular, no del intracelular. ¿Esa diferencia la tenés clara? Tienen que Sí, sí, saberla. sí. Perfecto, perfecto, porque me preguntaste del intracelular y estábamos Sí, hablando sí. del extracelular. Yo me confundí, profe, perdón. Estábamos hablando del LEC. El extracelular es el intersticio más el intravascular. ¿Sí? Sí, sí. Es otra Dale. cosa. Ah, ¿Sí? bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿qué tratamiento le haríamos a este paciente? Obviamente hidratarlo. ¿Necesita corregir el sodio? No. No. Entonces, ¿qué solución le podemos aportar endovenoso para corregirle? Fisiológica. Exactamente, fisiológico, porque tiene un sodio normal y yo se lo tengo que mantener normal. Y la forma de mantenerlo normal es con solución fisiológica, ¿sí? Bueno, pasamos al caso clínico 4. Este dice, Sonia, de 23 años, sin antecedentes de alergia, no dice a qué, consulta a la guardia en el hospital por disnea. Disnea es un síntoma que nosotros no vimos porque es más de respiratorio y nosotros vemos digestivo y renal, pero disnea quiere decir sensación de falta de aire, ¿sí? No es lo mismo que taquipnea, porque taquipnea es un parámetro objetivo que lo objetivamos nosotros cuando le tomamos la frecuencia respiratoria al paciente y si tiene más de 20 o 22 de frecuencia respiratoria se llama taquipnea, ¿sí? No es lo mismo que disnea. Disnea es la sensación que me cuenta el paciente que siente de falta de aire, que es otra cosa. Disnea aguda mientras realizaba tareas de limpieza en su domicilio con una solución de hipoclorito de sodio. ¿Saben qué es el hipoclorito de sodio? Lavandina. Claro, lavandina, o sea que probablemente su alergia tenga que ver con algo respiratorio y cuando realizaba tareas en su domicilio de limpieza con lavandina, empezó a tener disnea, que es la sensación de falta de aire. En el examen físico de ingreso tiene una TA de 110/70, ¿cómo está? Normal. Normal, perfecto. Frecuencia cardíaca de 120, ¿cómo está? Elevada. ¿Cómo se llama? Taquicardia. Muy bien. Y frecuencia respiratoria de 32, ¿cómo está? Elevada. ¿Cómo se llama? Taquipneo. Muy bien. Taquipnea. Taquipnea. Temperatura 36,5, ¿cómo está? Normal. Perfecto, muy bien. O sea, paciente normotenso con temperatura normal. Está taquicárdico y taquipneico, esos serían los datos patológicos. Presenta además estridor laringio, tampoco es necesario que ustedes lo sepan, pero el estridor laringio es un ruido
en general, que se produce como un chillido en la garganta, que se produce por edema en la laringe y en la glotis y la epiglotis, que el edema tienden a cerrar la luz de la laringe, nunca completamente, si no estaría muerto el paciente, pero sí, cuando hay edema se cierra y produce ese chillido que se llama estridor laringio. Profe, ¿Sí? ¿cuánto tenía de frecuencia respiratoria? 32. Gracias. De nada. ¿Qué tenía 120, profe? Frecuencia cardíaca. Dice, tiene tiraje intercostal, hipoventilación global. Ahora les explico, en ambos campos pulmonares y sibilancias. ¿Sería que está usando los músculos accesorios? Exactamente, sí. Todos estos son signos y síntomas que nosotros no los vimos porque tienen que ver más con lo pulmonar, con lo respiratorio, y no es lo que nosotros vemos en esta materia, pero son todos síntomas respiratorios, ¿sí? Cuando lo auscultamos no está el ruido normal, sino que hay silbido, que el silbido de los bronquios es porque se cierran los bronquios. Hay uso de músculos que no son los habituales porque el esfuerzo para respirar es mayor, y el estridor laringio que les dije, ¿sí? La auscultación cardíaca es normal y el resto del examen físico es normal. La radiografía de tórax evidenció congestión bilateral, o sea que no tiene una neumonía, tiene congestión en los dos pulmones, en los cilios pulmonares, y se obtuvieron los siguientes datos de laboratorio. Hematócrito 37, que es normal, glóbulos blancos 7500, que es normal, glucemia 123, ¿cómo está? Si está en ayunas, está elevada. Muy bien, esa es la respuesta. Si está en ayunas, está elevada. Si es postprandial, no está elevada, está bien, ¿sí? Si es inmediatamente postprandial. Pero bueno, ese dato no lo dice. Igual no es una glucemia, si fuese hiperglucemia, no es una glucemia que ponga en grave riesgo al paciente porque no es extremadamente elevada, ¿sí? Incluso aunque sea en ayuno. La urea de 43, que lo normal es hasta 40, así que está ahí casi normal, ¿sí? Según de donde lo leen, pueden leer hasta 50 o hasta 45. No veo la creatinina acá. Tiene un sodio de 136, un potasio de 3,8, y los gases en sangre acá sí parecen estar los datos completos. pH 7,13, PO2 de 51, PCO2 de 68, bicarbonato de 24, y este dato es importante, saturación de oxígeno, aire ambiente 83. ¿Cómo está? Desaturando. Muy bien. ¿Cuánto era lo normal de la saturación aire ambiente? 93. 95, sí. Hay 2 para arriba, es normal. En general, un paciente que está bien tiene 95, de 95 a 100, ¿sí? Pero de 92 para arriba es normal. 92 está medio en el límite, pero igual es normal. Y este tiene 83, o sea que claramente está desaturando. O sea, ese parámetro está muy seriamente alterado y además parece tener relación con lo que le está pasando a esta persona, porque tiene un montón de síntomas respiratorios. O sea que acá tenemos dos tenía, datos profe? muy importantes. 83 de saturación, 83. ¿Sí? 83% de saturación a aire ambiente. Y acá tenemos un montón de síntomas que les conté recién, que son todos síntomas respiratorios: el estridor, las sibilancias, la hipoventilación, el uso de músculos accesorios. ¿Y Y además, PCO2 cuánto tenía? PCO2 68. Me gusta que analicen,
¿Por qué? Tiene una PO2 de 50, que está baja, ese dato ustedes no lo tienen que saber, no es necesario, pero está bajo. ¿Y la PCO2 cómo está? 68. Alta. Está alta. Muy Elevada. bien, está elevada. Y esto coincide con un paciente que, o sea, la PO2 baja, paciente que tiene un montón de síntomas respiratorios, que está desaturando, que además de eso está taquipneico y taquicárdico. Y además de eso, cuando vemos el laboratorio, vemos que tiene la PO2 disminuida, que eso no es necesario que lo sepan, o sea que los datos que ustedes no vieron hasta ahora o que no vimos, yo se los voy a dar digeridos con un diagnóstico, ¿sí? El que ya los vimos, no, les voy a dar el dato puro para que ustedes tengan que analizarlo. Por lo tanto, la PO2 no hace falta que ustedes la sepan y la PO2 está disminuida, pero la PCO2 sí lo tienen que saber y está aumentada. Entonces, ¿qué le está pasando a este paciente? Porque tiene una frecuencia respiratoria rápida. Sin embargo, la PCO2 la está acumulando, ¿no? No es que porque respira rápido está lavando dióxido de carbono, ¿sí? No sé si se entendió la encrucijada que tenemos que resolver acá. Entonces, vamos a analizar el medio interno, así lo resolvemos. Profe, perdón, Sí. ¿cuál era el valor normal de PCO2? Porque no lo encuentro, sé que lo anoté en alguna parte, pero 40. 40. 40. Tiene un pH de 7,13. ¿Cómo está? Ácido. Muy bien, está bajo. Esto es una acidosis, ¿no? Acidosis. Vamos a ver qué es. El bicarbonato, 24. 24 de bicarbonato. ¿Cómo está? No. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Bueno, estaba diciendo, teníamos un pH bajo, 7,13, que es una acidosis. El bicarbonato está normal, en principio no parece ser la causa de esta acidosis porque el bicarbonato no se movió, y la CO2 está muy aumentada. ¿Puede ser la CO2 causa? Sí, profe, ¿puede ser una acidosis respiratoria no compensada? Bien, respiratoria, sí, justamente porque cuando aumenta la CO2, ¿qué es lo que pasa? La CO2 que se acumula produce ácido carbónico, ¿sí? Por eso es una acidosis respiratoria. Ahora, para compensar, el bicarbonato debería moverse en el mismo sentido que la CO2, o sea que debería aumentar. El bicarbonato es de 24, ¿aumentó? No, está No, normal. no está compensando. Muy bien, eso se llama no compensada, ¿sí? Por lo menos a esta altura de la carrera, o sea, tiene una acidosis respiratoria no compensada. Lo anoté ahí arriba, pero no tenía lugar. Eso es lo que tienen que saber ustedes. La realidad es que hay un trastorno oculto, hay un doble trastorno, pero me alcanza y me sobra con que puedan analizar estos datos y dar esa respuesta. Es decir, es una acidosis respiratoria no compensada. Ahora, todo esto cierra con el caso clínico del paciente. ¿Qué opinan? Sí. Muy bien, sí cierra. ¿Por qué? Porque esta persona era alérgica. Por ahí hay pocos datos acá, ¿no? Porque estos casos clínicos no los hicimos nosotros para esta cursada, los sacamos de libros.
Pero debería decir, o si no, si fuese mi paciente, yo debería preguntarle qué tipo de alergia tiene. O sea, si me dice, tengo alergia respiratoria y hago siempre broncoespasmo, bueno, yo tengo un dato más específico que solo alergia, porque alérgico puede ser alérgico a la comida, que le salgan ronchas, alérgico a alguna medicación, qué sé yo, hay una variedad enorme de cosas. Pero ese dato es importante y además ahora viene con un cuadro claramente respiratorio, ¿sí? Sin embargo, como ven, la frecuencia respiratoria elevada no la tiene elevada porque lo respiratorio está compensando un trastorno metabólico, sino que acá es al revés, es el trastorno respiratorio lo que origina, o sea, el problema respiratorio es lo que origina esta acidosis respiratoria, ¿sí? Y no lo origina porque hipoventila, sino que lo origina, o sea, en realidad, ¿tiene la frecuencia cardíaca disminuida? No, porque lo que está haciendo es intentando respirar mejor, por eso respira más rápido. Sin embargo, no lo está logrando y no está compensando, ¿sí? El riñón no está compensando. Ahora, lo que tiene es broncoespasmo, se cerraron los bronquios, se cerró la laringe, todo esto debido a su alergia, y igual los alvéolos están hipoventilados, ¿sí? Por eso no puede sacar, en el broncoespasmo severo, no puede sacar el dióxido de carbono, no lo puede lavar, no lo puede exhalar porque hay broncoespasmo, ¿sí? Este es un caso que no lo habíamos visto, no lo habíamos nombrado en clase, pero también el broncoespasmo severo puede producir este tipo de acumulación de dióxido de carbono, ¿sí? Además de otros casos que yo les nombré, como el paciente que sufre EPOC o como los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, ¿sí? Bueno, con respecto al resto de los... Profe, perdón, una consulta. Sí. Esta es una acidosis respiratoria no compensada, pero en el caso de que sea compensada, compensaba reabsorbiendo más bicarbonato, ¿no? En el riñón. Exactamente, sí, el Esa es la bicarbonato. forma de compensar. Exactamente, sí, esa es la forma de compensar. Ok. Bueno, con respecto al hematocrito y los glóbulos blancos están normales, la glucemia ya dijimos que es normal o si fuese en ayuna mínimamente elevado, la urea está normal, el sodio está normal y el potasio 3,8 también está bien. Así que bueno, no tenemos otros datos acá, es solo el tema del medio interno, porque el resto del laboratorio, yo lo resumí acá, ¿lo ven? Está dentro de los parámetros normales. O sea que, ¿qué le pasa a esta persona? Tuvo un cuadro bien agudo debido a la alergia y puramente respiratorio y nada más, no tiene otra cosa, ¿sí? No sé si tienen dudas con respecto a este caso. Bueno, sigo con el otro, el quinto. Profe, perdón, a mí sí, la taquipnea, ¿por qué? Bueno, la taquipnea en ¿Qué este caso, era? Me voy a ir porque bueno, escuchen, cuando nosotros vemos a un paciente que viene taquipneico, ¿sí? Que está respirando rápido, tiene dos cosas. O está con una acidosis metabólica y el componente respiratorio está tratando de compensar, lavando dióxido de carbono, o nada que ver y tiene un problema que es respiratorio y por ese problema respiratorio está taquipneico. Este sería ese segundo caso, ¿sí? O sea, está taquipneico por el problema respiratorio que tiene, porque lo que tiene es broncoespasmo y está usando músculos accesorios y respirando más rápido, tratando de mejorar esa respiración. Sin embargo, no lo logra, porque igual la PO2 está baja y la PCO2 está alta, ¿sí?
pero es un mecanismo que intenta compensar la parte respiratoria, y es respiratorio. No tiene nada que ver con el análisis del medio interno, o sea, la taquipnea es por un problema respiratorio, no es un mecanismo de compensación en este caso. ¿Se entendió? Sí, profe, genial. Bueno, Gracias. de nada. El caso 5 dice, Francisco, de 59 años, con antecedentes, ay, está cortado acá, de tabaquismo. Cumple criterios clínicos, que no hace falta que ustedes lo sepan, para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea que tiene EPOC. Se encuentra en tratamiento con teofilina y PAF de salbutamol. O sea, EPOC en tratamiento con broncodilatadores, ¿no? Comienza, esos son los antecedentes y acá cuenta la enfermedad actual. Comienza 4 días antes de la consulta con tos y expectoración mucopurulenta, tos y expectoración mucopurulenta, que va en aumento, acompañadas de disnea progresiva. Progresiva quiere decir que va empeorando en esos días, por lo cual decide consultar a la guardia del hospital. Cuando ingresa se constata cianosis, eso tampoco lo vimos. La cianosis es la coloración azulada de ciertas partes del cuerpo, que puede ser todo el cuerpo, o puede ser las zonas acras. A las zonas acras más distales, es decir, las puntas de los dedos, la nariz, el mentón, los labios, los pies, ¿sí? Esas son las zonas más distales, no las más próximas al corazón, sino las más distales. Eso se llama acrocianosis cuando es bien distal y cuando está generalizado, cianosis, ¿sí? Pero es esa coloración azulada. Tiene mala mecánica respiratoria, también un cuadro respiratorio es esto, mala mecánica. La mecánica respiratoria es la mecánica del tórax, es decir, cuando no tenemos ningún problema respiratorio, la mecánica del tórax, de los músculos, es normal. Ahora, cuando hay un problema respiratorio, como vimos en el caso de recién, por ejemplo, esa persona del caso anterior usaba músculos accesorios y tenía tiraje intercostal, ¿sí? Esos son signos de que está utilizando músculos que no son normales, y hay varios tipos de respiración y uso de músculos que pueden dar cuenta de que la mecánica de respiratoria de ese paciente no es normal, ¿sí? Profe, A eso se refiere. ¿qué Sí. se le hunde, vendría a ser el pecho y esas cosas? ¿O cómo sería? Hay distintos signos. Uno es que se hunda el pecho, la otra es que tenga una respiración abdominal, que no pueda hacer más fuerza con el tórax y está haciendo fuerza con el abdomen, ¿sí? Que haya aleteo nasal, tiraje en estos músculos, usa estos músculos, músculos del cuello, músculos supraclaviculares, que se ven acá, y los músculos intercostales. Todos esos músculos lo tenemos que levantar la ropa y mirar el tórax, no solamente ver cómo está respirando, sino que además ver los músculos, ¿sí? Ver el cuello, ¿sí? Ver todo. Eso es. No son cosas que ustedes tengan que saber en esta materia, ¿sí? O sea que si yo se los doy, se los daría también como un dato digerido, con un diagnóstico, es decir, que yo si les doy un caso así, les pondría que todos estos signos son signos que tiene un agotamiento muscular respiratorio o algo que quede claro de qué se trata, ¿sí?
Lo que pasa es que estos son casos que por ahí para un poco más avanzado, por eso se los cuento. Profe, perdón, ¿tenía, ¿cómo es esto, antecedentes el paciente? ¿O porque no Sí, escuché? Me fui. tabaquista y cumple criterios para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, para EPOC, y está en tratamiento con broncodilatadores. Esos son sus antecedentes. Gracias. Bueno, ahora les cuento los signos vitales. Tiene TA 120-60, que está normal, una frecuencia cardíaca de 92, que está normal, una frecuencia respiratoria de 28, que ¿cómo está? Elevada. Claro, taquipneico, ¿no? Taquipneico, y tiene una temperatura de 37,2, ¿cómo está? Con febrícula. Bien, está aumentada y eso se llama febrícula, porque recuerden que fiebre era más de 38 grados, ¿sí? De temperatura axilar, digo. Al examen físico presenta hipoventilación global, que esto es lo mismo que tenía la otra persona, es decir, lo oculto los pulmones y no se auscultan ruidos, no se ausculta el ruido normal que se llama murmullo vesicular, sino que tiene hipoventilación. Tiene roncus y sibilancias. Sibilancias es lo que les conté recién, el silbido en los pulmones. Y roncus es ronquido en los pulmones. Todos estos síntomas, tanto los roncus o el ronquido y las sibilancias o silbidos, se producen por broncoespasmo, se cierran los bronquios y silba o ronca. Cuando yo lo ausculto se escuchan esos ruidos, ¿sí? Que se llaman así. ¿Qué más dice? Ah, y estertores crepitantes en base derecha. Tiene de todo. Los estertores crepitantes son ruidos diferentes, que no son de broncoespasmo y en general suele ser de ocupación, ruidos de ocupación del alvéolo por moco o por pus, ¿sí? Entonces, tiene silbido y ronquido, y esto es porque se cierran los bronquios, pero además tiene estertores crepitantes, que es porque adentro de los bronquios, y suena así cuando están ocupados los bronquios, que tendría, perdón, adentro de los alvéolos tendría que haber aire, y como están ocupados con secreciones, con moco o pus o moco purulento, entonces suenan de esa forma y producen este sonido que se llama estertores crepitantes, que lo tiene en la base del pulmón derecho y el resto lo tiene en todos lados, en los dos pulmones, todos los campos de los dos pulmones, pero los estertores crepitantes solo en la base del pulmón derecho lo tiene. No tiene signos de falla cardíaca, la radiografía de tórax muestra un infiltrado patrón mixto intersticio alveolar a nivel de la base derecha. Esto significa que tiene una radiografía de tórax compatible con que hay una ocupación ahí. No sé si ustedes piensan o se imaginan qué puede tener ahí. Digo, con lo que vamos diciendo del caso clínico. ¿Una neumonía? Claro, muy bien, muy bien. O sea, en esa zona donde se ausculta este sonido de ocupación de los alvéolos, vemos en la radiografía de tórax que en esa misma zona, que es la base del pulmón derecho, tiene un infiltrado nuevo, que no lo tenía antes, que lo tiene ahora, ¿sí? Y que lo que representa es un signo de neumonía o de infección en esa zona del pulmón, ¿sí? Ahora, se toma una muestra arterial de sangre y me da un hematocrito de 47,
glóbulos blancos de 13.000, que están un poquito aumentados, una glucemia de 145, que si es en ayuna está un poquito aumentado y si no está bien, una urea de 38, que está normal, un pH de 7,27, una PO2 de 58, que está baja, una PCO2 de 55, un bicarbonato de 30 y una saturación de oxígeno de 83% aire ambiente. En primer lugar, les hago una pregunta. La saturación de 83% aire ambiente, ¿cómo está? Baja. Baja. Está baja. Muy bien. Está Y desaturando. acá volvemos. Claro. Muy bien. Está baja, está desaturando. Muy bien. Saturación, aire ambiente menos de 92% se llama desaturación, o sea que está desaturando. Y además tenemos una PO2, o sea, presión de oxígeno en sangre arterial, que está baja. Ese dato no es necesario que lo sepan, se los cuento. Y una PCO2 que está elevada, ¿sí? O sea, que está hipoxémico, porque está bajo el oxígeno en sangre, y está lo que se llama hipercápnico, o sea que está elevado el dióxido de carbono, ¿sí? Acá les muestro el dato, ¿ven? Saturación 83 está baja y acá tenemos la PO2 que está baja y la PCO2 elevada, ¿sí? Hipoxemia e hipercapnia. Ahora, no hace falta igual que lo sepan con esos nombres. Estos datos que vemos en el laboratorio, en los gases arteriales, ¿coincide con el cuadro clínico que tiene el paciente? Sí. Muy bien, porque tiene un cuadro que es claramente respiratorio y nada más que respiratorio es lo que le está pasando. Ahora, vamos a ver qué es lo que le pasa, porque dentro de lo respiratorio que tiene dos cosas, no sé si se dieron cuenta. ¿Alguien se dio cuenta? El pH. Sí, me refería a lo clínico igual, a lo clínico. Tiene Les cuento. neumonía, ¿no habíamos dicho? Sí. Y enfisema pulmonar Claro, sería otra cosa. muy bien. O sea, por un lado parece tener algo infeccioso, ¿no? Neumonía, dijimos. Pero por otro lado también tiene otra cosa. ¿Qué más tiene en lo respiratorio? Enfisema EPOC. pulmonar. Tiene enfisema, pero eso es algo crónico. Me refiero a lo agudo. ¿Cómo está ahora? Taquipneico. ¿Y qué más? Tiene silbido y ronquido. Y esos son síntomas de broncoespasmo. Entonces, no solamente, obviamente, tiene el antecedente de tabaquismo y tiene EPOC, pero aparte le pasan, eso es crónico. Ahora lo que le pasan son dos cosas agudas. Tiene una neumonía y tiene broncoespasmo. Y este broncoespasmo, que no lo tiene todo el tiempo, evidentemente, porque hace tratamiento con broncodilatadores, a pesar de ese tratamiento, ahora igual tiene broncoespasmo, ¿sí? O sea, tiene una neumonía, podría estar séptico, podría tener una acidosis metabólica, podría tener algo de eso, sí. Pero ojo, porque esto lo tiene en el pulmón, y además tiene una enfermedad crónica en el pulmón, que es el EPOC. Y la otra cosa aguda que le pasó, además de la neumonía, es que esta neumonía le desencadenó mucho broncoespasmo, o sea que ese pulmón que venía haciendo tratamiento y más o menos se la bancaba, ahora tiene mucho broncoespasmo, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el medio interno, porque eso es lo clínico. Tiene 7,27 de pH, ¿cómo está? Disminuido. Bajo, esto es una acidosis. El bicarbonato, ¿cómo está? 30. ¿Qué opinan? Elevado. Está aumentado, Está porque aumentado, sí. lo normal es 24, tiene 30. O sea, ¿es la causa de esta acidosis? No. Vamos a ver la PCO2. La PCO2 tiene 55, ¿cómo está? Aumentada. Aumentado. Muy bien, entonces, ¿esa puede ser la causa? Sí. Sí.
cuando retenemos dióxido de carbono, se convierte ese exceso en ácido carbónico. Entonces, esto es una acidosis respiratoria, ¿sí? Acá lo vemos. Bajó el pH y tiene que haber subido si bajó el pH tiene que haber bajado que no bajó, sino que subió, o sea que este no es la causa. O tiene que haber subido el otro. Este subió, sí, entonces este es la causa. Por eso es una acidosis metabólica, ¿sí? Vamos al punto 3, que es buscar la compensación. Sí, Si compensó. muy bien, porque si este subió, tengo que esperar que el otro suba para compensar. ¿El otro subió? Sí. Entonces se llama acidosis respiratoria compensada. ¿Sí? Acidosis respiratoria compensada. Y ahí estamos. ¿Por qué puede compensar? Bueno, porque debe tener riñones sanos esta persona, ¿sí? Por eso está pudiendo compensar. Lo que sí le pasa, fíjense que volvemos a tener de vuelta lo mismo que le pasó al otro paciente. Este paciente está taquipneico. Está taquipneico y sin embargo tiene 28 de frecuencia respiratoria y sin embargo no está lavando dióxido de carbono. ¿Por qué? Primero porque es un paciente que tiene un pulmón que es enfisematoso, tiene EPOC. Entonces tiene mucha destrucción de alvéolos y poca capacidad de hacer intercambio gaseoso. Si a eso le sumamos una neumonía y el broncoespasmo, tienden a retener más todavía dióxido de carbono. O sea, es muy común que los pacientes con EPOC tengan hipercapnia por la enfermedad, y no porque tengan hipoventilación, sino por la misma enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene taquipnea? Bueno, justamente porque esta taquipnea está tratando de mejorar la parte respiratoria, tratando de hacer de que haga hematosis esta persona. Sin embargo, no lo está logrando. Es decir, la taquipnea en esta persona no hace que baje el dióxido de carbono, por el contrario, esta persona retiene dióxido de carbono y se trata de una acidosis respiratoria por su EPOC, ¿sí? Así que, digamos, como paradoja, en el caso anterior, la señora con alergia y broncoespasmo, y que es un paciente con EPOC, que ahora tiene neumonía y broncoespasmo, en los dos vemos que está taquipneico. Sin embargo, esa taquipnea ¿logra lavar el dióxido de carbono? No, porque acá por lo menos tiene acidosis respiratoria, o sea que aumentó mucho. Y en la otra creo que también, no baja, porque el problema es respiratorio. Entonces, como conclusión, les digo, cuando un paciente tiene taquipnea, esa taquipnea o está hiperventilando para compensar una acidosis metabólica, o no tiene ningún problema metabólico y lo que tiene es respiratorio, ¿sí? Y esa taquipnea está tratando de mejorar esa dificultad respiratoria. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Con respecto al resto de los datos del laboratorio, están bastante bien, salvo los 13.000 glóbulos blancos y nada Eso por la más. infección, ¿no, profe? Que subió tanto. Probablemente, sí, exactamente, porque no veo que tenga otra causa, porque la urea no está elevada, no hay deshidratación, así que no hay otra causa. Probablemente sea por la infección y tenga que interpretar todo el cuadro clínico en el contexto de la infección, ¿sí? Bueno, con respecto a este caso clínico, se terminó, no hay más casos clínicos. Lo que les propongo, si tienen dudas, me preguntan, y si no, hay un grupo de chicos que hoy participaron en habilidades que no vimos el caso clínico número 2. Así que si quieren, con los demás ya los vimos con todos el resto de los grupos. Así que si no tienen más dudas, ya nos desconectamos, terminamos acá. Y el que tiene dudas o quiere ver el caso clínico 2, continúo con el caso clínico 2. Sí, profe, el 1 y el 2 no habíamos visto, pero si no, de última, no sé, otro día, o como quieran, porque creo que no estamos todos. En habilidades vimos el 1 hoy, ¿eh?
Ah, sí, profe, vimos el 1, creo. Ah, ok, falta el 2. Claro, Falta el 2. Bueno, falta si podemos lo vemos ahora, gente. genial. Sí, lo vamos a ver ahora, pero por eso les digo, hay muchas otras personas que ya se los di en taller, vamos a volver a ver lo mismo, por eso. Profe, disculpe, pero a mí no me quedó muy claro lo de, porque justo se me tildó a mí, lo de taquipneico que estabas explicando. Sí, lo que decía es que tienen que recordar que cuando tenemos un paciente que llega taquipneico, tiene dos causas. O esa taquipnea está lavando dióxido de carbono para compensar una acidosis metabólica, ¿sí? Como vimos hoy en habilidades, el caso clínico 1, que era un paciente con cetoacidosis diabética, y esa paciente con cetoacidosis diabética venía a pensar cuando vemos a un paciente taquipneico. Viene y lo veo así, taquipneico, tiene que pensar, o tiene algo respiratorio, ¿sí? Y está taquipneico por el problema respiratorio, o lo que tiene o no tiene nada respiratorio, lo ausculto está normal, no desatura, no tiene ruidos, no tiene nada, rápidamente lo examino, entonces tengo que pensar que tiene una acidosis metabólica y está tratando de compensar, ¿sí? Así sería como lo tenemos que pensar. Bueno, paso de vuelta al caso clínico 2. Dice Andrés, de 32 años, sin antecedentes de importancia, comienza inmediatamente después de un viaje a las ruinas del Machu Picchu con un cuadro de diarrea acuosa, 30 episodios por día desde hace 4 días. Bueno, después dice, en las últimas horas se agregan mareos al adoptar la posición de pie, eso se llama ortostatismo o hipotensión ortostática, probablemente para que haya hipotensión ortostática, el mareo es un síntoma en realidad, para que haya hipotensión ortostática tiene que haber hipotensión al adoptar la posición vertical, y es traído a la guardia donde se constata paciente estuporoso, hipotensión con una TA de 80-60, claramente está hipotenso, acostado, pulso filiforme, frecuencia cardíaca de 140, frecuencia respiratoria de 30 por minuto y temperatura de 39 grados. ¿Cómo está la temperatura? ¿Qué tiene? Fiebre. Tiene fiebre. Muy bien. ¿Y la frecuencia cardíaca de 140? Elevada. Taquicardia. Taquicardia. Frecuencia respiratoria de 30. Taquipnea. Muy bien, taquipnea. Y además tiene signos, esperen que me perdí, signos de deshidratación marcada, sin otros síntomas de importancia. La radiografía de tórax y el electrocardiograma son normales. Y vamos a ver el laboratorio. Esperen que anoto. Profe, puede ser que justamente por la diarrea y la deshidratación que eso conlleva le baje la tensión y esté hipotenso. Sí, claro que por eso, sí, por supuesto. No solo por eso, puede tener otras cosas también. Ahora vamos a ver, laboratorio. Hematocrito de 50, que está en el límite superior o en realidad un poquitín elevado. Glóbulos blancos de 27.000 también están un poco elevados. Urea de 190, ¿cómo está? Elevada. Muy bien. Creatinina, claro, creatinina 1,6, ¿cómo está? También está elevada. Muy bien. Sodio de 130.
Potasio Está normal. 2,9. Un poco bajo, ¿no? Un poco bajo, porque recuerden que el sodio era de 135 a 145. Y el potasio 2,9. ¿Cómo está? También está bajo. Está bajo. Muy bien. El cloro 125. ¿Cómo está? El cloro está aumentado. Bien, recuerden que el cloro es alrededor de 100, tiene 125, está elevado. La glucemia es de 72, que está normal, sea en ayuna o postprandial. Ácido láctico, 1,5, ahí mínimamente elevadito, mínimamente. Y después tenemos pH 7,19, PCO2 28. PO2 95, este tiene una PO2 normal. Bicarbonato 12. Saturación de oxígeno 97% aire ambiente. ¿Cómo está la saturación? Normal. Bien, muy bien. O sea, probablemente esto no sea algo respiratorio, vamos a ver. Pero tiene una PO2 normal, una saturación normal, ¿sí? Y el cuadro clínico tampoco me habla de algo respiratorio, ¿no? No me habla de un cuadro respiratorio, sino de una persona de 32 años que viajó a Perú y vino con una diarrea, pero catastrófica, acuosa, de 4 días de evolución, 30 deposiciones por día. Hago un paréntesis acá, recuerden de la clase de motilidad lo que era el hábito catártico normal, ¿sí? O hábito defecatorio normal. Lo normal del hábito era ir todos los días o día por medio, eso sería la catarsis normal. Ahora, un poco más que eso se puede, porque diarrea recién se llama cuando una persona tiene más de 3 deposiciones por día. Eso sería de 4 en adelante, 4 inclusive en adelante, ¿sí? Y constipación se llamaba cuando eran menos de 3 deposiciones por semana. Esto como para recordarles. No siempre no siempre la diarrea va con disminución de la consistencia. O sea, en este caso, la diarrea es acuosa, va con disminución de la consistencia de la materia fecal. Sin embargo, no todas las diarreas son así. O sea, una persona puede tener por ahí 6 deposiciones de heces formes, o sea, con forma normal, no heces líquidas, pero 6 deposiciones es normal en un día, no. Entonces puede ser. Eso pasa con los celíacos, por ejemplo, que van de cuerpo un montón de veces cuando no están con el tratamiento, ¿no? Con una dieta sin TAC. Van de cuerpo un montón de veces en el día y con heces que parecen normales, sin embargo, son un montón de veces en el día. Y eso se llama diarrea igual, o sea que no es la disminución de la consistencia la definición de diarrea, sino la cantidad de deposiciones, ¿sí? Entonces, esto parece un cuadro más metabólico u orgánico que respiratorio. Vamos a empezar con el análisis del medio interno. Nosotros acá tenemos un pH de 7,19, ¿cómo está? Disminuido. Muy bien, entonces es una acidosis o es una acidosis metabólica si bajó el bicarbonato o es una acidosis respiratoria si subió la PCO2. El bicarbonato es 12, ¿cómo está? Está disminuido. Está disminuido, entonces esa pudo haber sido la causa. Vamos a ver cómo está la PCO2. PCO2 de 28, ¿cómo está? También está disminuido. Muy bien, está disminuido, entonces ese no es la causa, ¿sí? Porque, ven acá, si el pH está disminuido se llama acidosis, para que sea metabólico tiene que haber bajado el de arriba o para que sea respiratorio subió el de abajo. El de abajo no subió, o sea que el de abajo no es la causa, sino el de arriba, el bicarbonato, o sea que esto es una acidosis metabólica, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Y es compensada, ¿no, profe? Muy bien, ¿es compensada por qué? Porque disminuyó el PCO2.
Muy bien, porque el segundo componente, que no es la causa, se tiene que mover en el mismo sentido que la causa. Si la causa es que disminuyó el bicarbonato, para que compense tiene que disminuir la PCO2, y en este caso disminuyó. Entonces, esto es una acidosis metabólica compensada. ¿Sí? Y como es una acidosis metabólica compensada, vamos a... Estoy haciendo la cuenta del gap. Esperen que me falta un dato. Acá está. ¿No tendría que estar normal? ¿Cómo? Y preguntaba si el valor del gap tendría que estar dentro de los parámetros normales, Ahí en este caso, eso lo decís. porque el cloro está aumentado. Muy bien, sí, está bien. Normal o disminuido el gap, pero no va a estar aumentado. Claro, porque en la acidosis metabólica tenemos dos clasificaciones: o es una acidosis metabólica con gap aumentado, o es una acidosis metabólica con cloro aumentado y gap normal o bajo. ¿Sí? Ahí calculé el gap. Tenemos sodio 130 menos cloro 125 más bicarbonato de 12 me da 137. O sea, 130 menos 137 me da menos 7. Me da negativo el valor. ¿Sí? Así sería la cuenta. Lo anoté ahí abajo. No sé si se llega a ver. A ver, ahí. ¿Sí? Ahí abajo de todo, en verde. ¿Qué significa eso? ¿Me puede dar números negativos? Sí, no importa, no importa. Lo importante es que el gap no está aumentado, entonces no es la causa. O sea, esto es una acidosis metabólica compensada, ¿sí? Que eso lo analizamos acá, con anión gap normal o disminuido, pero la causa es hipercloremia. Y es verdad que sin calcular el gap ya lo podemos sacar acá, porque tenemos un cloro de 125, que no está un poquito elevado, está muy elevado, porque lo normal es alrededor de 100, entonces tengo 101, 102, 103, es una cosa, pero si tengo 125, claramente es hiperclorémica, ¿sí? O sea, igual está bien que lo calculen para que nosotros que lo vamos a corregir sepamos que saben cuál es la fórmula y cuál es el razonamiento, ¿sí? Que hay que tener. Por lo tanto, hasta acá... ¿Cómo? O sea que para analizar algún caso clínico lo tenemos que hacer al gap igual. Ponerle que sea súper necesario o no. El gap sí, sí. Sí, porque tienen que saber la fórmula y porque tienen que conocer cuál es el razonamiento del gap. ¿Sí? O sea que lo tendrían que poner igual. Genial. Por más que mirando el laboratorio ya se den cuenta, y eso está muy bien, porque habla de que hay un trabajo atrás y hay un razonamiento, y eso está bien, igual pónganlo, ¿sí? Bueno, con respecto al medio interno, una cosa más. Este paciente tiene acidosis metabólica compensada y para compensar lo que está haciendo es bajar el dióxido de carbono. Es decir, ¿tiene un problema respiratorio? No. Pero sí está bajando el dióxido de carbono. O sea, ¿qué síntoma va a tener para poder bajar el dióxido de carbono? ¿Está hiperventilando? Muy bien, está hiperventilando y eso coincide con la clínica porque vemos un paciente que tiene una frecuencia respiratoria de 30, o sea que está taquipneico, ¿sí? O sea que esta persona sí está taquipneica, no porque tenga un problema respiratorio, porque ustedes ven que el cuadro clínico no es respiratorio, sino que nada que ver, es otra cosa, tiene una deshidratación muy grave por una diarrea muy importante. No es respiratorio, pero esta taquipnea que tiene no es por un problema respiratorio, sino que está tratando de compensar esta acidosis metabólica, ¿sí? Este sería el otro caso de por qué está taquipnéico. Vamos a analizar el resto de los datos del laboratorio. Tenemos una
un sodio de 130, ¿cómo está? Está abajo. Muy bien, ¿cómo se Tampoco. llama el sodio? ¿Cómo se llama el sodio? Hiponatremia. Recuerden la clasificación de las causas de hiponatremia y de hipernatremia según el LEC, les vuelvo a decir. El potasio 2,9 también está disminuido. La glucemia está normal, el ácido láctico está un poquitín aumentado, 1,5, de hecho puede ser la causa de lo que le está pasando, ¿sí? La producción de ácido láctico, y puede estar produciendo ácido láctico porque esta persona está hipotensa, ¿no? Tiene una TA de 80-60, entonces si está hipotenso, van a pasar dos cosas. Primero, que los órganos van a estar hipoperfundidos, y si están hipoperfundidos, porque hay hipotensión, entonces pueden entrar en anaerobiosis y empezar a producir ácido láctico, o sea que empieza a aumentar el ácido láctico. Y por otro lado, ¿qué pasa en la nefrona o en las nefronas cuando baja la TA? Disminuye la filtración. Disminuye el filtrado. ¿Por qué? Porque recuerden que para que haya filtrado tenía que haber un gradiente de presión entre la presión hidrostática y oncótica del lado de la sangre que circula en el glomérulo y la presión hidrostática que está en el espacio de Bowman, del líquido que está en ese espacio. Siempre la que gana es la presión hidrostática de la sangre que circula en el glomérulo. Siempre gana. Ahora, porque es mucho más alta, entonces esa diferencia o gradiente favorece el filtrado. Sin embargo, si el paciente está hipotenso y se mantiene hipotenso por un tiempo, unas cuantas horas, eso hace que si las presiones de un lado y del otro se igualan, no hay gradiente a favor del filtrado. Entonces, de a poco va a haber cada vez menos nefronas que filtren, y al no filtrar, por un lado, no se va a formar orina. Entonces, esta persona va a estar oligúrico hasta que esté anúrico, ¿sí? Cuando haya pasado mucho tiempo, varias horas. Y además de no formarse la orina, las cosas que se deben filtrar y excretar en la orina no se van a poder filtrar y excretar en la orina porque no hay formación de orina, no hay filtrado. Entonces, si no hay filtrado, no se filtra y se queda todo en la sangre. Por lo tanto, empieza a aumentar la creatinina. Y eso coincide con esto que tenemos acá, ¿sí? Tenemos creatinina 1,6, que lo normal es hasta 1,4, está elevada, y tenemos una urea de 190 que está muy elevada. La urea puede estar elevada por este diagnóstico, porque acá tenemos un diagnóstico, una creatinina elevada mayor a 1,4 se llama insuficiencia renal, ¿sí? Probablemente esta insuficiencia renal sea aguda por la deshidratación y por la hipotensión. Y así como aumenta la creatinina, también aumenta la urea. Tal vez la urea no hubiese aumentado tanto si no hubiera deshidratación, y en el caso de la urea también aumentó mucho más por deshidratación. O sea que tenemos insuficiencia renal y por eso aumentó la creatinina y también la urea, y hasta ahí pueden responder y es más que suficiente con eso. Pero sí detecten que siempre que la creatinina está elevada es porque, que de hecho es el valor más importante de estos dos, es porque hay insuficiencia renal, ¿sí? Y la urea puede aumentar secundario a eso. En este caso también hay deshidratación y la urea también aumenta por deshidratación, o sea que aumentó mucho por los dos motivos. Primero por uno y después se le suma el otro también, pero no hace falta que respondan cuestiones tan específicas. Me alcanza y me sobra con que vean cómo está la creatinina y que pongan el diagnóstico de insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, acá tenemos este diagnóstico, ¿sí? Que es la insuficiencia renal. Y abajo tenemos... ¿Vino Flor? No, dale, anda tranquilo. Entonces acá tenemos la insuficiencia renal, hiponatremia, hipocalemia, y bueno, con respecto al medio interno ya dijimos,
¿sí? La acidosis metabólica compensada. Y nos queda esto de acá arriba, que es el hematocrito y los glóbulos blancos, que están elevados. ¿Qué puede tener? Tiene el hematocrito elevado y tiene los glóbulos blancos elevados. ¿Coincide con algún otro dato de la historia clínica que piensan que puede tener? Muy bien, tiene fiebre y diarrea, o sea, ¿qué puede tener? Si tiene fiebre, diarrea y 27.000 glóbulos blancos. Una infección. Una infección. Una infección. Una infección del intestino, exactamente. Y el hematocrito está un poquito elevado, ¿sí? Eso muchas veces sucede por hemoconcentración, es decir, perdió tanto volumen de líquido, pero no perdió células, porque no está sangrando, sino que está con diarrea. Entonces, el hematocrito queda hemoconcentrado, ¿sí? Entonces... Profe, perdón, nunca hablamos tanto del hematocrito. ¿Qué serían? O sea, lo tengo, pero no en profundidad, o no importa tanto ahora. No, bueno, porque en realidad nosotros en la carrera, ustedes van a ver sangre, todos los componentes de la sangre en tercer año, no los vemos ahora, pero sí vimos anemias. Cuando hablamos de anemias, las anemias se definen por la hemoglobina y no por el hematocrito, ¿sí? El hematocrito es un parámetro diferente que la hemoglobina, que el valor normal es hasta 45. Por eso, ese dato ustedes no lo tienen que saber, y si yo se los doy, se los voy a dar con el diagnóstico. Les voy a decir, hematocrito está elevado, hematocrito está bajo, hematocrito está normal. Si es que se los doy, ¿sí? Si les pongo un dato así, que no es necesario que ustedes sepan, porque no lo vimos tanto, porque en realidad... En anemias, en el capítulo de anemias está, lo describe, lo nombra, lo explica, pero no es algo que tengamos que ver ahora, en esta materia, sino que lo que sí vimos es anemia, por eso vimos la definición de anemia. La definición de anemia se define con la hemoglobina, no con el hematocrito, ¿sí? Así que no se preocupen. Gracias, profe. De nada. ¿Y glóbulos blancos, el valor normal, cuánto era? El valor normal es de 4 a 10.000. También este dato, si se los voy a dar con el diagnóstico, ¿sí? Son casos clínicos... O sea, menor a 4 y menor a... No, de 4.000 a 10.000. Lo queda en el medio. De 4.000 a 10.000 es lo normal, los glóbulos blancos. O sea, más de 10.000 es leucocitosis. Están aumentados. Profe, ¿dijo cómo era la compensación del caso? ¿O no la... Sí, dije, ahí lo repito. Tenemos una acidosis metabólica porque tenemos pH bajo, bicarbonato bajo, compensada porque la PCO2 está baja, ¿sí? Bajó la PCO2, por eso el paciente está hiperventilando, porque no tiene ningún problema respiratorio, sino que está taquipneico porque está hiperventilando tratando de compensar la acidosis metabólica, ¿sí? Ok, gracias, profe. De hecho, también vemos acá que no tiene ningún problema respiratorio, porque tiene una saturación normal, una PO2 normal, y acá en los síntomas tampoco tiene ningún síntoma respiratorio. O sea, es todo una diarrea, deshidratación, hipotensión, es otra cosa. Pero está taquipneico porque está compensando la acidosis metabólica. ¿Sí? Bueno, creo que no hay mucho más para este caso. Como ven, es una acidosis metabólica, igual que el caso número 1, que era también una acidosis metabólica, pero acá está la cuestión. Tenemos dos acidosis metabólicas, el caso 1 y el caso 2, pero por distintos ácidos, ¿sí? Tenemos el caso clínico 1, era una cetoacidosis diabética, o sea que son cetoácidos los que se producen, y en ese caso esa acidosis metabólica tiene un nombre propio, particular, que se llama cetoacidosis diabética, ¿sí? Y acá en realidad es un paciente que está séptico, deshidratado, y por eso está teniendo séptico más que nada. No quiero que se queden con el concepto de
de la deshidratación, porque muchas veces la deshidratación da alcalosis metabólica, pero bueno, está séptico, ¿sí? Está grave, está con una infección grave abdominal que le produce sepsis. Es más, esto, si la presión es de 80 a 60, probablemente sea un shock séptico. Igual si ustedes responden sepsis, shock séptico o infección o con sus palabras, igual está bien, porque lo importante es que entiendan el concepto, que estas, la sepsis, la hipotensión, el shock séptico, la hipovolemia, el paro cardiorrespiratorio reanimado, pueden ser causas de que se produzca hipoperfusión de los órganos y se produce ácido láctico como consecuencia de acidosis metabólica. Entonces, vimos en el caso clínico 1 una cetoacidosis diabética y en el caso clínico 2 una acidosis, las dos son acidosis metabólica, pero esta es una acidosis metabólica, la que vemos recién ahora, de la diarrea, por ácido láctico, ¿sí? O sea, la cetoacidosis son por cuerpos cetónicos o cetoácidos y esta es por ácido láctico, pero las dos son acidosis metabólicas, ¿sí? Profe, una duda. Bueno, Mica, que pregunte primero. Sí, Bueno, sí, esta pregunta no tenía que ver en este caso con este tema, sino con el tercer parcial. ¿El tercer parcial es integrador tipo de todos los temas que vimos hasta ahora o específicamente de la última parte? no, de todo el año. Ok, Obviamente gracias, que profe. van a entrar mayormente preguntas del último parcial, pero siempre entran alguna otra del primero y del segundo parcial. Ok. Sobre Profe, todo pero las cosas. no nos van a preguntar, por ejemplo, las células parietales del estómago. O sea, Sí, ¿sí? sí, es de todo el año. Te di un Sí, ejemplo, sí, pero sí, por ahí uno todo. se olvida. ¿Viste? Pero bueno, Sí, puede ser, pero bueno. Sí, ok, todo, ok. todo. Ah, profe, mi duda era que si produce ácido láctico por justamente que los órganos están hipoperfundidos, pero como que no le encuentro correlación con, o sea, la TA baja con la infección. Bueno, ¿Cuál es la causa de que se produzca ácido láctico? en las infecciones lo que se producen es que se liberan un montón de citoquinas proinflamatorias y la inflamación produce vasodilatación. La vasodilatación hace que la presión baje. Es toda una cadena. En las infecciones leves no suceden, pero si las infecciones son graves o se vuelven generalizadas, las bacterias salen a la sangre, hay bacteriemia y hay sepsis, se produce una respuesta del organismo exagerada a esa infección y se liberan citoquinas proinflamatorias. Y esas citoquinas proinflamatorias producen vasodilatación. Y la vasodilatación da hipotensión. Y la hipotensión hace que los órganos no estén bien perfundidos. Por eso muchas veces la sepsis puede llegar a shock séptico y puede llegar incluso a tener falla multiorgánica, o sea, falla de muchos órganos. Porque no solamente por la hipoperfusión deja de funcionar las nefronas, sino que otros órganos por la hipoperfusión también puede tener falla. O sea, no solamente puede haber sepsis con falla renal, sino que puede haber falla multiorgánica, es decir, sepsis con falla renal, hepática, hematológica, varias fallas de varios órganos. Esto puede pasar por la hipoperfusión de todos los órganos. Genial, profe, gracias. Ya está. Quedó. De nada. Bueno, ¿tienen más dudas? Sí, profe, yo le hago una pregunta. Sí. La cuenta del anión GAP, ¿lo hacemos siempre en acidosis y alcalosis metabólica? Sí, si quieren háganlo en todas, pero el que no se lo tienen que olvidar nunca es en la acidosis metabólica, porque justamente en la acidosis metabólica es en el que se clasifica en dos grandes ramas, con anión GAP aumentado o con hipercloremia. Perfecto. Profe, le hago una consulta. ¿El ácido láctico
¿De dónde sale específicamente? ¿De los músculos, puede ser? De muchos lugares. Sale de los músculos en general, pero cuando trabajan en anaerobiosis, pero en un paciente que está séptico o hipoperfundido o hipotenso, por algún motivo tiene hipoperfusión, salen de todos los órganos. En todos los órganos empiezan a producir, o sea, en las mitocondrias se empieza a hacer, en vez de el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, como no hay oxígeno por la hipoperfusión, entonces lo que hacen es trabajar en anaerobiosis y en todos los órganos producen ácido láctico, más que lo normal. En general, cuando se produce el ácido láctico, porque hasta 1,2 es normal, se produce en general en los músculos, pero cuando el paciente está enfermo y con hipoperfusión se pueden producir no solo en los músculos, sino en un montón de órganos. ¿En anaerobismo, dijo, profe? Anaerobiosis, dije, anaerobiosis. En la situación de Profe, anaerobiosis en cualquier órgano, sí. y el ácido carbónico suele aparecer más en problemas respiratorios, ¿no? Por lo que vimos. Sí, el ácido carbónico aparece o en problemas respiratorios o cuando hay hipoventilación, ¿sí? O sea, retengo dióxido de carbono o hipoventilo. Y en esa situación se acumula el dióxido de carbono y el dióxido de carbono se convierte en ácido carbónico. Todo es exceso. Genial, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, los dejo acá. A ver, voy a mirar el chat.